Buenas noches estudiantes y bienvenidos a la segunda videoclase de la unidad número 1 de práctica de la traducción 1, centrada en la traducción de textos de economía y finanzas. En la videoclase anterior ya les había comentado algunas de las características propias de los textos comerciales. Habíamos hablado de la terminología especializada, de la alta densidad terminológica, saber que cuando uno se dedica a la traducción de textos de economía y finanzas, no se encuentra solamente con números, no hablamos solamente de tablas con datos, no hablamos únicamente de nombres de bancos. Es decir, va mucho más allá que eso. Pero además debemos saber que los equivalentes de estos términos no vamos a buscarlos en los diccionarios convencionales en línea como el Web Reference, el Lingüe, el Proceta, sino en diccionarios y glosarios especializados, en sitios confiables mediante los buscadores booleanos, de los que algo comento en uno de los materiales de lectura. Incluso tienen allí cuáles son esos buscadores booleanos y cómo buscar la información a través de ellos en Internet. Y además debemos siempre dudar de algunos términos que arrojan estos sitios e incluso los diccionarios especializados. Sobre todo cuando hablamos de documentos comerciales como los estados contables, como los informes de auditoría, como los pagarés, como las facturas, etcétera, donde el vocabulario en una lengua o en otra ya viene tipificado, ya viene estandarizado y nuestros sitios de búsqueda deben ser solo las publicaciones oficiales entonces. Los comunicados de los colegios de contadores, las oficinas de recaudación del gobierno del país, etc. Esos deben ser para nosotros nuestros textos paralelos o espejos. ¿Cómo traducir muchos de estos términos? Los tienen ustedes en el material de lectura o en la videoclase. Otros, por supuesto, serán de su propia búsqueda, siguiendo siempre estos criterios que acabo de mencionarles. Otro aspecto a tener en cuenta es la abundancia de siglas y acrónimos en estos textos comerciales. Y como ya vimos en teoría y práctica de la traducción general, siempre se debe colocar primero la forma expandida y luego entre paréntesis la sigla o acrónimo correspondiente y la leyenda por sus siglas en inglés, siempre y cuando el texto no presente muchas siglas, en cuyo caso esta leyenda debería omitirse para no sobrecargar el texto. Y si una misma sigla aparece varias veces en el texto, recuerden siempre que luego de haber aclarado su significado la primera vez que aparece, solo se replicará la sigla o acrónimo a lo largo del resto del texto. Otro punto a tener en cuenta es la abundancia de números y símbolos. No voy a entrar acá en demasiados detalles porque esto ya lo hemos visto en profundidad en teoría y práctica de la traducción general, además lo tienen en la guía de estilo. Simplemente quiero mencionarlo para que tengan en cuenta al escribir las cifras acompañadas de símbolos como porcentaje, las unidades monetarias, cómo traducir el billion y el trillion inglés al español, cuándo usar el espacio de separación y el espacio de no separación al traducir. Recuerden también que las unidades monetarias se transliteran, es decir, no se deben adaptar, no se deben convertir
a la lengua meta, simplemente se trasvasan al texto de llegada con sus símbolos ISO correspondientes si aplicara, tal como vimos en uno de los materiales de lectura de la semana anterior. Se debe respetar si la grafía del número en la lengua meta, es decir, si corresponde usar punto o corresponde usar coma. Todo esto lo tienen ustedes en el material de lectura, también lo tienen en la guía de estilo, así que revisen cuál es la forma correcta de escribirlo. Por otro lado, los nombres de entidades bancarias, entidades educativas, hospitales, calles, etcétera, no se traducen, simplemente se transliteran, es decir, se trasvasan tal cual al texto meta y pueden ir acompañados por una aclaración, como una explicitación, como estrategia de traducción. Por ejemplo, el banco Bank of England, la universidad University of Toronto. Del mismo modo, si se tratara de una traducción inversa, por ejemplo, The Bank, Banco de Galicia, The University, Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata. Aunque en algunas publicaciones veamos escrito University of La Plata, University of Buenos Aires, Central Bank of Buenos Aires, no corresponde porque le estamos cambiando el nombre a la entidad. Un nombre con el que un extranjero en Argentina jamás se hallaría si desea buscar el Central Bank of Buenos Aires o the University of La Plata o the University of Buenos Aires, porque no existen como tales en nuestro país. A continuación me centraré en qué son las metáforas en los textos de economía y cómo traducirlas. A diferencia de lo que en periodismo veíamos como clichés y frases idiomáticas y que hacían referencia a frases cuyo significado es sólo comprensible e interpretado en la cultura de origen, pero no compartido por otras, por ejemplo, con bombos y platillos, a punto caramelo, a tontas y a locas, y otras muchas más que aparecen publicadas en el diccionario de clichés, ¿sí? Que pueden encontrar si navegan por internet. Clichés y frases idiomáticas que, para poder interpretarse en la cultura meta, deben ser traducidas por medio de una equivalencia como estrategia de traducción para lograr una traducción que llegue al lector meta y que ese lector meta pueda entender su significado. En cambio, las metáforas refieren a ciertas comparaciones, sin usar como, entre un objeto abstracto y real y uno real. Por ejemplo, la vida es un camino lleno de obstáculos. Fíjense que no digo la vida es como un camino lleno de obstáculos. Son comparaciones pero sin utilizar como. Sus palabras son cuchillos afilados, el tiempo es oro, la felicidad es un cálido abrazo. Por supuesto, no todos los textos presentan metáforas. No encontraremos metáforas ni en los informes de auditoría, ni en los documentos comerciales, ni en las business letters, ni en los estados contables, pero sí en la mayoría de textos periodísticos que publican contenidos vinculados a la economía y finanzas. Por ejemplo, en The Economist, el diario británico, o en el suplemento de economía del diario La Nación, el diario de Argentina. Y como ya les había señalado en su momento acerca de la perspicacia que debe tener todo traductor para detectar y traducir clichés en los textos periodísticos en general, del mismo modo debe tener esa misma habilidad y ese mismo ojo clínico
para detectar las metáforas en los textos de economía y de finanzas. Lo que sí es importante saber es que cada vez que el traductor se enfrenta con una metáfora, deberá considerar cuál es la mejor estrategia para cada discurso y contexto en particular. Al traducir una metáfora, debemos considerar siempre la cultura meta y las expresiones o imágenes que son adecuadas para esa cultura. Fíjense, por ejemplo, en estas dos imágenes. Por un lado, tenemos hacia la izquierda de la pantalla el bull market. Fíjense con la flechita hacia arriba, ya que en español se va a traducir como mercado alcista o mercado en alza. Por otro lado, la segunda imagen, la de la derecha, el bear market, nos indica lo opuesto. Fíjense que la flechita roja va hacia abajo, ya que en español se lo va a traducir como mercado bajista o mercado en baja. Entonces, traducir bull market y bear market por mercado toro o mercado oso respectivamente no sería adecuado como equivalentes en español. Vemos a partir de estos simples ejemplos cómo la metáfora es ajena a nuestra cultura. Después veremos qué estrategias en particular usaremos para traducir ambas metáforas que acabo de mostrarles en esta imagen. A la hora de traducir metáforas en textos de finanzas, de economía, es la importancia de reconocer cuál es la temática que subyace a la metáfora para poder interpretarla y traducirla en consecuencia. Estas temáticas elegidas son bastante recurrentes en los diferentes textos comerciales, por ejemplo, la guerra, la navegación, la salud, la aviación, la naturaleza, los desastres o fenómenos naturales, los deportes, la física y muchísimas otras temáticas que ustedes van a encontrar en el material teórico de la lectura de la semana. Veamos ahora algunos ejemplos, en este caso de metáforas, cuya temática son los fenómenos o desastres naturales. Tenemos en primer lugar Financial Hurricane, que se va a traducir como huracán económico. En el segundo ejemplo tenemos The Market's Ebb and Flow. Si ustedes buscan en los diccionarios el equivalente de ebb and flow, van a encontrarse con marea. Y justamente ese es el equivalente primario de este sintagma nominal, ebb and flow. Pero usado como metáfora en relación con economía, se va a traducir como fluctuaciones. Y en este contexto, fluctuaciones en el mercado. El tercero de los ejemplos, the epicenter of an economic crisis. Sabemos que epicenter, epicentro, se vincula con los terremotos. Entonces, la traducción al español de esta frase sería epicentro de la crisis económica. Pero quisiera detenerme unos segunditos en la imagen que tienen en esta diapositiva, Katrina hits jobs, solamente en el titular de la noticia. Fíjense, tenemos hits ahí que, como bien vimos en traducción periodística, en teoría y práctica de la traducción general, hit es un verbo de impacto. En el caso de los textos comerciales, hit también es un verbo de impacto, pero en este caso relacionado o vinculado con los desastres naturales, sobre todo los huracanes, como es el caso del Katrina. Hit, del mismo modo que shake, también además de
usarse en este contexto de huracanes, de ciclones, también es un verbo de impacto y se utiliza en relación con los terremotos. Veamos ahora algunos otros ejemplos vinculados con la salud como temática. Tenemos economic malaise, que lo vamos a traducir como malestar económico, market nerve, irritabilidad de los mercados. Aquí malaise and nerve son los términos que nos permiten vincular estas metáforas con la salud como temática. Luego tenemos estos otros ejemplos cuya temática es la navegación. En primer lugar, The Economy is Adrift, que lo vamos a traducir como la economía está a la deriva, o bien la economía no tiene rumbo. Fíjense en esta segunda traducción, no tiene rumbo, apliqué la modulación por un cambio sintáctico, lo contrario, negativado. Tenemos otro ejemplo vinculado con la navegación como temática, Economic Lifeboat, que lo vamos a traducir como salvataje económico. Veamos ahora algunos ejemplos de metáforas en contexto y para ello he tomado este fragmento de un texto mucho más largo que aparece en el libro Aproximación a la Traducción Financiera de las autoras Elena Alcalde Peñalver y Alexandra Santamaría Urbieta, que son justamente las autoras que he tomado como fuente para redactar gran parte del material teórico que tienen ustedes en la plataforma. Y el texto dice así: Liquid assets can be turned into cash, which you can channel into business. If that venture is particularly successful, investors will pour funds in. And if the cash continues to flow, you'll find yourself riding on the crest of a wave and swimming in money. But there are certain drawbacks, etc., etc. Fíjense cómo la metáfora acá se relaciona con la naturaleza. Tenemos liquids, channel, pour in, flow, wave, swim. Y en todos estos casos será importante conservar la misma temática de la metáfora en el texto meta, aunque veremos que existen distintos mecanismos para lograrlo. Y así tenemos liquid assets, que se puede traducir o bien como activos líquidos o bien como valores disponibles. Tenemos channel into business, que se puede traducir como canalizar, como desembocar en un negocio. Pour funds in, que se va a traducir como invertir fondos. Flow, fluir o flujo, ¿sí? Dependiendo de la categoría gramatical que responda a ese contexto. Y este es un término que ya vimos en los estados contables. Cash flow, flujo de efectivo. Luego tenemos the crest of a wave, en la cresta de la ola, swimming in money, nadar en dinero. El tema de metáforas no es tan sencillo como parece. A veces las metáforas no son tan simples de identificar ni tampoco de traducir. Por ello, los autores que investigan este tipo de recursos lingüísticos en economía coinciden en tres tipos de estrategias para traducir las metáforas. De todos estos autores, en lo personal consideré, como recién les decía, a las autoras Elena Alcalde Peñalver y Alexandra Santamaría Urbieta, pero cualquier autor investigador que consideren en traducción financiera plantean más o menos lo mismo. Las estrategias que plantean estas autoras son las siguientes. En primer lugar,
usar el equivalente exacto de la metáfora original. O sea, traducir palabra por palabra de la metáfora. Pensemos en los siguientes ejemplos. Cash flow, que se va a traducir como flujo de efectivo. Liquid assets como activos líquidos. Una segunda estrategia que proponen las autoras es buscar otra expresión metafórica con un sentido similar, o sea, traducir una metáfora por otra metáfora. Por ejemplo, market crash como caída de la bolsa, y aquí abro paréntesis en relación con el término bolsa. La normativa dice que cuando bolsa refiere a cotización, a estadísticas monetarias o de ventas o de compras, etc., se escribe siempre con minúscula por considerarse un nombre genérico. Mientras que cuando refiere a una bolsa en particular, se va a escribir con mayúscula. Por ejemplo, bolsa de Wall Street, bolsa de Buenos Aires. Tenemos también economic meltdown como colapso de la economía, y aquí no se debe traducir crash como estallido ni golpe, ni meltdown como crisis ni hundimiento, que serían los equivalentes primarios de estos dos términos, porque no tendría demasiado sentido en este contexto. Y una tercera estrategia que plantean las autoras es el de sustituir una metáfora por una paráfrasis. ¿Qué significa paráfrasis? Es decir lo mismo por medio de otra frase o idea. Tenemos los dos primeros ejemplos que ya los mencioné en una diapositiva anterior. Bull market como mercado alcista o mercado en alza. Bear market como mercado bajista o mercado en baja. Fíjense cómo se sustituye la metáfora por una frase que significa lo mismo, ¿no? Una paráfrasis. Otro ejemplo es el del liquid asset. Si yo a este término lo traduzco como valores disponibles, estoy justamente aplicando esta estrategia, sustituir una metáfora por una paráfrasis. Ahora bien, si yo liquid assets en cambio lo traduzco por activos líquidos, la estrategia es otra, como ya hemos visto, ¿no? Así que mucho cuidado cómo justifico la estrategia que uso en la traducción de las metáforas. Una misma metáfora, tengan en cuenta que se puede traducir, como vemos aquí en Liquid Assets, de maneras distintas. Pero así como se usan distintos mecanismos para su traducción, ¿sí?, debemos saber que estamos aplicando para cada caso en particular una estrategia determinada. Ahora veamos otro ejemplo en contexto donde aplicar esta última estrategia. Argentine economy has delivered more than glancing blows to, etc., etc. Este ejemplo podría traducirse como: la economía de Argentina ha dado muchos manotazos de ahogado para... Bueno, hemos llegado así al final del recorrido de esta videoclase, no sin antes mencionarles cuál es la bibliografía de lectura obligatoria de la semana. Tienen dos documentos de lectura, dos materiales de cátedra. El primero
recopila algunos conceptos, algunas características generales sobre tarjetas de crédito y de débito y resumen de cuentas, y un segundo material de lectura donde van a encontrar ustedes el lenguaje de especialidad de las finanzas. Todo lo que hemos estado viendo sobre metáforas, qué pasa con los neologismos en este campo especializado, etcétera, etcétera. Ahora sí, me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.